Hola, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice considera el circuito de la figura siguiente. Y nos dice H y T para T mayor que cero y T menor que cero. Entonces, la corriente en función del tiempo para un tiempo mayor que cero y un tiempo menor que cero. Entonces, aquí nos dan esta corriente, la corriente que circula por acá. Es que digamos que cuál es esa corriente en función del tiempo. Listo, y también nos están preguntando por el voltaje de acá del condensador, y también que digamos que cuál es el voltaje en función del tiempo. Entonces, esto de tiempo mayor a cero, tiempo menor a cero, es por este interruptor que tenemos acá. Entonces, cuando t es igual a cero, cuando el tiempo es igual a cero, el interruptor se abre. Es decir, cuando t es menor que cero, está cerrado. Entonces vamos a resolver. Yo ya lo tengo resuelto acá. Entonces vamos a ver cómo es el tema. Listo, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para resolver este circuito? Primero que es un circuito RC, que tiene, fíjense que tiene aquí un capacitor y resistencias y pues fuentes. Entonces normalmente un circuito RC es uno que tiene solo capacitores y resistencias y pues fuentes. Un circuito RL es uno que tiene inductores y resistencias, solo inductores y resistencias y pues las fuentes. Es decir, aquí no podemos poner un inductor, ya no sería RC. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Lo siguiente es que el voltaje en el capacitor para el tiempo mayor o igual a cero se define de la siguiente forma. Entonces, es una función exponencial. Fíjense que tenemos aquí una constante VO, que es el voltaje inicial. Tenemos al tiempo, por eso es en función del tiempo, menos T sobre tau. Este tau es también una constante. Esa constante es la resistencia equivalente por la capacitancia. Entonces acá tenemos la capacitancia y tenemos que encontrar la resistencia equivalente para encontrar esa constante. Entonces fíjense que para encontrar el voltaje cuando T es mayor o igual a cero, pues simplemente tenemos que encontrar a tau y a esta constante VO. VO, esa constante es el voltaje inicial, el voltaje cuando metemos acá a cero, tiempo cero, el voltaje en el tiempo cero. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo funciona la relación de la corriente y el voltaje en un capacitor. Entonces la corriente, en función del tiempo, es igual a la capacitancia, el valor de la capacitancia, por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces fíjense que si tenemos el voltaje y la función del voltaje del capacitor, pues lo derivamos, lo multiplicamos por la capacitancia y encontramos su corriente. Perfecto, bueno, entonces hay un método para resolver este tipo de circuitos y a grandes rasgos es el siguiente. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, bueno, sabemos que es el voltaje acá, es encontrar la corriente que circula por acá y el voltaje un instante antes de que el circuito, de que el interruptor se abra, un instante antes. Es decir, cuando t es menor que, cómo se comporta el circuito cuando t es menor que cero. Entonces, un instante antes vamos a analizarlo. Entonces, un instante antes esto está cerrado. Fíjense, esto está cerrado. Esto es lo mismo que decir, un instante antes es lo mismo que cuando es menor que cero. Listo. Entonces, este es el circuito cuando en un instante antes, cuando t es menor que cero. Entonces, fíjense que eh, un capacitor, un capacitor cuando tiene fuentes de C de corriente, aquí hay una fuente de C de voltaje, fíjense que es de C porque su valor es constante, siempre es 80 voltios, no varía en función del tiempo, acá tampoco el valor de la corriente varía en función del tiempo. Entonces, como no varían las fuentes, no varía el voltaje y no varía la corriente en el circuito. Entonces fíjense que la derivada de una constante, porque el voltaje va a ser constante en este circuito, en todos los elementos, entonces la derivada de una constante es cero, es decir, la corriente que circula por acá por el capacitor es cero. 0 amperios, es el primer análisis que tenemos que hacer, que la corriente que circula por ahí por el capacitor es cero. Es decir, el capacitor se comporta como un circuito abierto, es como si esto estuviera aquí abierto,
cuando hay fuentes de voltaje. Cuando hay fuentes de voltaje o cuando todos los voltajes y las corrientes son constantes en el circuito. Bueno, entonces, pero sí va a haber un voltaje. Si va a haber un voltaje acá, pues porque el circuito está en funcionamiento, hay unas corrientes, hay unos voltajes. Entonces para eso vamos a hacer un análisis de mallas, para encontrar cuánto es ese voltaje y esa corriente pues en el tiempo menor a cero, o un instante antes de cero. Entonces vamos a definir esta malla acá, la llamamos I1, y esta malla acá la llamamos I2, en ese sentido, las corrientes de malla. Entonces comencemos con esta, a hacer la ecuación de esta. Entonces fíjense que aquí entramos por el menos 80, la corriente va en este sentido, entramos por el 80, por la fuente de 80 voltios, por el negativo entramos, entonces menos 80 más el voltaje acá, que es 40. Bueno, aquí me faltó decir una cosa, que fíjense que esta corriente que sube por acá es 0,5i, 0.5i. Listo, la corriente que sale por acá es la misma i, es esa misma i, es esa misma i. Entonces vamos a hacer un análisis, una ley de corrientes de Kirchhoff para este nodo. Entonces fíjense que sale i, o sea, sale un i y entra 0,5i. Entonces para que se cumpla la ley de corrientes de Kirchhoff, que las que entran tienen que ser igual a las que salen, entonces 0,5 i también tiene que salir de acá. Porque 0,5i más 0,5i, que son las que entran, es igual a la i que sale. Esto es igual a un i, que sí. Listo, entonces, y como la corriente que va por acá es 0 amperios, pues por acá también tiene que circular ese 0,5i. Ese es el que tiene que circular por ahí. Entonces por eso aquí el voltaje en esta resistencia es 40 por 0,5i, que es la corriente I. Y seguimos por acá, entonces la corriente sigue por acá, en esta ley que estamos haciendo, en esta ecuación, más BC, aquí el más BC, S más BC, y eso tiene que ser igual a 0. Una ley de voltajes de Kirchhoff. Perfecto. Bueno, otro detalle acá es que el voltaje en el capacitor, fíjense que el capacitor está en paralelo con la fuente, se tocan en estos dos puntos. Entonces el voltaje en esta fuente de 0,5i va a ser el mismo en el de acá, del capacitor. El voltaje va a ser también BC. Entonces vamos a hacer la ley de voltaje, voltaje acá. Entonces fíjense que la corriente entra por el negativo del BC, entonces menos BC más 30 por I. Acá fíjense que la corriente es I, entonces 30i, sigamos acá, más 50i. Entonces son voltajes, ¿no? Son los voltajes de la malla que estamos analizando. Esta es de la I1 y esta es de la I2. Entonces de acá despejamos a BC, entonces 30i más 50i, 80i, pasamos el BC a sumar y nos queda esa ecuación. Ahora este BC lo vamos a meter acá en esta ecuación, acá. En vez de poner BC vamos a poner el 80i. Entonces sigamos. Entonces este 80i lo metemos acá, fíjense, 2 en 1. Esta ecuación la vamos a meter acá, entonces nos queda menos 80 más 40, que era lo que teníamos acá, más 80i. Listo, de acá pues despejamos 20i, si aquí nos queda 40 por 0,5, 20i más 80, 100i. Listo, entonces, y este 80 lo pasamos al otro lado, entonces nos queda 80 sobre 100 igual a i, y eso es igual a 0,8 amperios. Bueno, y de esta ecuación 2 teníamos que BC es igual a 80i, entonces para encontrar BC pues multiplicamos al 80 por ese i que encontramos y nos da que es 80 por 0,8, que es igual a 64 voltios. Fíjense que estamos trabajando en amperios, en ohmios y en voltios. Entonces, eso es. Bueno, entonces ya encontramos esa corriente y ese voltaje del condensador para el tiempo menor a 0. Tiempo menor a 0. O que es lo mismo que un instante antes de que se abra el interruptor. Listo, ahora vamos ya tenemos ahí estos datos. El voltaje un instante antes de que se abra el interruptor es 64 voltios, que lo encontramos acá, y la corriente un instante antes de que se abra el interruptor es 0,8 amperios. Ahora lo que vamos a hacer es analizar un instante después. Un instante después de que se cierra, de que se
de que se abre el interruptor. Entonces fíjense que cuando se abre el interruptor, esto se nos va a desaparecer, esto ya no va a hacer nada. Entonces la corriente que va a circular por acá es cero, entonces el voltaje también es cero. Y también la fuente, esta fuente pues va a ser solo un punto, entonces ya no va a haber voltaje y ya no va a haber corriente por ahí. Entonces podemos quitar esa parte. Cuando se abre el interruptor es como queda un cable ahí colgando, entonces se puede quitar. Entonces por eso es que cuando se abre el interruptor solo queda esta parte del circuito. Entonces sabemos que por la fórmula que notamos acá arriba del capacitor, fíjense, el capacitor no puede tener cambios abruptos de voltaje. Es decir, no puede cambiar instantáneamente el voltaje. No puede cambiar instantáneamente el voltaje por la fórmula. Entonces el voltaje se tiene que mantener. El voltaje que encontramos acá en un instante antes tiene que ser igual al voltaje en un instante después. Fíjense, ese voltaje nos dio que es 64 voltios acá, un instante antes. Entonces, como no puede tener cambios abruptos, tiene que ser el mismo. Es decir, acá el voltaje, aquí nos dio que es 64 voltios, ¿no? 64 voltios. Pues acá también ese voltaje del capacitor va a ser igual a 64 voltios, porque no puede tener cambios abruptos, se va a mantener. Entonces aquí lo puse. El voltaje en el capacitor un instante después tiene que ser igual al voltaje del capacitor un instante antes, que es igual a 64 voltios que encontramos. Bueno, la corriente, una corriente sí puede tener un cambio, una corriente y más, una corriente que pasa por una resistencia sí puede tener un cambio abrupto de corriente. Esa corriente sí puede tener un cambio abrupto. Entonces vamos a ver cómo se comporta ahora en este nuevo circuito esa corriente. Entonces hacemos un análisis de malla para esta malla de acá. Fíjense, para esta malla de acá. Aquí también el capacitor está en paralelo con esta. Fíjense que se tocan en los dos puntos, entonces el voltaje también acá va a ser 64 voltios. Uy, aquí puse un signo mal, el de abajo. Listo, acá 64 voltios. Entonces fíjense que aquí la corriente, llamémosla I1, estamos haciendo solo esa. Acá esa corriente entra por el negativo, entonces queda menos 64. Sabemos que la corriente que circula por acá es la misma I. Entonces, más 30I, que es el voltaje acá, más 50I, que es el voltaje acá. Entonces fíjense que es una ecuación de los voltajes de esta malla. Listo, entonces fíjense que es una ecuación de una incógnita. Despejamos a la I, entonces 30 más 50, 80, pasamos 64 al otro lado, pasamos ese 80 a dividir y nos queda 64 sobre 80, que es igual a 0,8 amperios. Y fíjense que es el mismo, es decir, esa corriente también se mantiene. Fíjense que por casualidad nos dio que es 0,8 amperios y 0,8 amperios se mantiene. Bueno, o sea, digo por casualidad porque no siempre puede suceder, pero pues hay una lógica detrás. Listo, 0,8 amperios. Entonces ya tenemos el voltaje en el condensador un instante después de que se abre el interruptor, y la corriente también un instante después de que se abre el interruptor. Un instante, entonces fíjense, comenzamos un instante antes, un instante después. Ahora vamos a ver la respuesta natural, que para eso vamos a usar la fórmula que nos dieron, que vimos allá al inicio. Cómo se comporta cuando T es mayor que 0 un capacitor y pues una corriente. Perfecto, entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la resistencia equivalente, que es la resistencia vista por el capacitor. Entonces fíjense que lo que hice fue, pues lo que queremos hacer es encontrar la resistencia vista por el capacitor, es decir, la resistencia que le representa este circuito, esta parte del circuito, al capacitor. Entonces lo que puedo hacer es quitar el capacitor, quito el capacitor, entonces me quedan dos terminales A y B. Entonces entre esos dos terminales, bueno, lo que uno hace normalmente es, para hallar la resistencia equivalente, es normalmente como se apagan las fuentes independientes, solo quedan resistencias. Entonces uno hace esa combinación de resistencias donde solo le queda una resistencia. Pero acá, como hay una fuente dependiente, no la podemos apagar, entonces tenemos que solucionar esto por este método que voy a mostrar acá, que es poniendo una fuente de prueba. Entonces quito el capacitor, pongo una fuente de prueba. Entonces, como le estoy poniendo una fuente de prueba al circuito, le estoy dando un voltaje. Entonces, le estoy dando un voltaje. Entonces, eso me va a devolver una corriente. Entonces, va a pasar una corriente ahí por esta fuente. Entonces, puedo hallar la resistencia que me representa esta parte del circuito de esa forma.
Entonces, como le di un voltaje, entonces la resistencia equivalente por ley de Ohm es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces sería un voltio que le di dividido pues la corriente que me devuelve, la corriente que pasa por acá por la fuente, que me devuelve este circuito, y así hallo la resistencia equivalente que representa ese circuito. Entonces, ¿cómo voy a resolver eso? Lo puedo resolver con análisis de malla. Entonces puedo analizar esta malla de acá. De la misma forma de ahorita, como esa fuente queda aquí en paralelo con esta fuente dependiente, entonces ahí sería un voltio también, el voltaje, están en paralelo, entonces sería un voltio. Entonces esta corriente entra por acá por el menos 1, bueno, la corriente, entonces aquí también es I, por la corriente que va por acá es pues la misma que va por acá, también es I. Entonces nos queda 30 por I, que es el voltaje ahí, más 30 por I, más 50 por I, que es el voltaje acá en la resistencia de 50. Y eso es igual a 0. Listo, entonces lo que hicimos fue una ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla. Eso fue lo que se hizo. Bueno, entonces despejando, entonces esto es una ecuación de una incógnita. 80i da esto, paso el 1 al otro lado, paso a ir el 80 y me queda 1 sobre 80 igual a I. Y eso es igual a 0,0125 amperios. Otra cosa que sabemos es lo del mismo análisis de ahorita, que como la corriente que sube por acá es 0,5 I, bueno, pues la fuente está dando una corriente de 0,5 I, aquí sale I, pues por acá también tiene que entrar 0,5 I, porque por ley de corrientes de Kirchhoff, las corrientes que entran a un nodo, a este nodo digamos, las corrientes que entran a ese nodo tienen que ser igual a las que salen. 0,5 I más 0,5 I es I. Corrientes que entran es igual a corrientes que salen. 0,5 I. Perfecto, entonces 0,5 I es esta corriente I' que yo definí acá, que es la corriente que nos está devolviendo el circuito. Entonces, ya encontrando I, pues reemplazo 0,5 I' es igual a 0,5 I, pero I como es 0,0125 lo reemplazo. Acá en vez de I pongo 0,0125 amperios. Y eso me da que esa I' que necesitamos para encontrar la resistencia equivalente es 6,25 por 10 a la menos 3 amperios. Listo, entonces voy y reemplazo esto acá. Entonces, fíjense, lo reemplazo. Y ya, entonces un voltio sobre eso, que está en amperios, me da 160 ohmios. Entonces ya tengo la resistencia equivalente. La resistencia que me representa ese circuito al condensador. No perdamos eso de vista. Y eso es lo que nos da la respuesta natural. Por eso es que se tienen que apagar las fuentes. Porque las fuentes, si hubieran fuentes independientes, por eso es que se apagan. Para encontrar la resistencia equivalente. Bueno, y ya con la fórmula que nos dan inicialmente podemos encontrar tau. Tau, que es esa constante de la respuesta natural, es igual a la R equivalente por la capacitancia. Entonces teníamos que la capacitancia era 3 faradios. La capacitancia acá, del capacitor. Entonces 3 faradios por la resistencia equivalente, que es 160 ohmios. Esto me da en segundos, ohmios por faradios me da en segundos. Pues ahí su análisis de dimensiones, que no lo vamos a hacer acá, pero eso me da en segundos. 480 segundos. 160 por 3, 480. Y ohmios por faradio segundo. Siempre tenemos que ver que ohmios por faradio nos tienen que dar. Por ejemplo, si nos lo hubieran dado esa capacitancia en milifaradios, pues habría que convertirlo a faradios. Entonces ya tenemos tau. Fíjense que ya de nuestra respuesta natural tenemos a tau. También tenemos a BO y a IO, que son el voltaje y la corriente inicial. Encontramos que es la corriente y el voltaje un instante después de que se abre el circuito. Bueno, lo otro que se halla es la respuesta forzada. La respuesta forzada es cuando el tiempo tiende a infinito, o sea, cuando ya pasa mucho tiempo. Entonces, fíjense que sigue siendo el mismo circuito de cuando t es mayor que 0, que cuando está abierto el interruptor, que aquí no, que se elimina todo lo que está acá, la fuente, y creo que había una resistencia y la fuente. Entonces se quita eso, porque no nos está afectando nada, es como un cable ahí colgando. Bueno, entonces cuando t tiende a infinito. Bueno, entonces vemos acá que lo que pasa es que sabemos que cuando un capacitor pues está conectado
a un circuito con fuentes que no son variables, fuentes de C, entonces tenemos aquí una fuente de C, entonces se comporta como un circuito abierto, es decir, es como si no esto estuviera abierto acá. Entonces no circula corriente, la corriente que circula por ahí es cero amperios. Esa es la corriente que circula por ahí. Esto lo podemos ver con la fórmula del capacitor, que nos dice que la corriente es igual a C por la derivada del voltaje. Entonces cuando aquí, pues el voltaje va a ser constante. Fíjense que como solo hay una fuente de corriente, y es siempre constante, siempre la corriente que circula por ahí es constante. Entonces la corriente esta corriente siempre va a ser I. Entonces los voltajes siempre van a ser constantes. El voltaje entonces también va a ser constante acá, en el capacitor. Puede tener un valor, pero es constante. Entonces la corriente que circula por ahí es cero. Siempre cuando ha pasado mucho tiempo y un capacitor está... Sí, entonces ya cuando ha pasado mucho tiempo, ya pues el voltaje en el capacitor se ha estabilizado. Entonces ya no varía, ya debe ser constante. Y como solo tenemos fuentes constantes y corrientes y voltajes constantes, entonces el voltaje ahí va a ser constante. Entonces, como el voltaje es constante por la fórmula, la corriente que circula por ahí es cero. Por eso se comporta como un circuito abierto. Es decir, como podemos poner esto como si estuviera abierto. Entonces, como sabemos que, otra vez el mismo análisis de ahorita, que la corriente que circula por acá es 0,5 I, esa es la corriente que sube por ahí por la fuente, la corriente que va por acá es I, pues la corriente que va por acá tiene que ser, que va en el sentido contrario, porque es la que entra al nodo, acuérdense, 0,5 I más 0,5 I, pues es I. Corrientes que entran al nodo son iguales a las que salen. Entonces, como la corriente que circula por acá, pues es la misma que, o sea, la podemos poner así como es 0 amperios, negativa, entonces da 0 amperios. Entonces 0,5 I es igual a 0 amperios. Entonces 0,5 I es igual a 0, entonces I es igual a 0. Pasamos aquí a dividir el 0,5 y nos da 0 amperios. Esto también se puede ver de otra forma, y es la siguiente, que como no circula corriente por acá, por este lado, entonces esta 0,5 I no alcanza a suplir esta I que va por acá, entonces hay una contradicción ahí, como así que circula 0,5 I por acá y por aquí, entonces también se puede ver de esa forma. Entonces la corriente que circula por esa corriente I que circula por todo el circuito es cero. Entonces ya cuando ha pasado mucho tiempo, ya cuando se ha estabilizado el capacitor, el voltaje en el capacitor, esta corriente cuando ya se ha estabilizado, se vuelven 0 amperios y 0 voltios. Ya cuando ha pasado mucho tiempo, se vuelven 0 amperios y 0 voltios, cuando t tiende a infinito. Fíjense en la respuesta natural, que la respuesta natural lo que hace es estabilizarnos ese voltaje y esa corriente. Fíjense que cuando esta t tiende a infinito, pues esto es como si aquí estuviera dividiendo e a la t sobre tau, como si estuviera dividiendo esta expresión, pero positiva. Entonces, cuando t tiende a infinito, pues e también tiende a infinito. Entonces, IO sobre infinito es igual a 0. Esa corriente va a tender a 0. Y lo mismo sucede acá. Pues va a pasar aquí a dividir un infinito. Y vamos a ver que esto pasa, esa respuesta natural sucede así, que se va para infinito cuando nada va a acompañar acá, ninguna constante. Y eso lo descubrimos con la respuesta forzada, que vamos a ver cómo es lo de la respuesta forzada. Que pues la corriente cuando t tiende a infinito es 0 amperios, que ya por el análisis que hicimos, y el voltaje también tiende, cuando tiende a infinito también tiende a 0 voltios. Entonces la respuesta completa es la respuesta natural más la respuesta forzada. Como lo decía ahorita, lo que estaba tratando de decir es que si nos hubiera dado aquí un valor, digamos 2 amperios, pues esa exponencial va a tender a ese valor. Si nos hubiera dado aquí 2 amperios, esa exponencial va a tender a ese valor de 2 amperios. Si el voltaje aquí nos hubiera dado diferente, pues esa exponencial va a tender a ese valor y no a 0. Bueno, entonces la respuesta completa es la respuesta natural más la respuesta forzada.
Acuérdense que todo esto es para t mayor o igual a 0, porque ya el análisis para t menor que 0 ya lo hicimos allá arriba en lo primero que hicimos, cuando es un instante menor a 0. Bueno, entonces el voltaje en el capacitor es igual al voltaje en el capacitor de la respuesta natural más el voltaje en el capacitor de la respuesta forzada, que escribiéndolo de esta manera es así: este voltaje y el voltaje que encontramos en la respuesta natural. Y pues la corriente es lo mismo, la corriente va a cambiar tal cual cambia el capacitor. Es una implicación de que cambia así. Bueno, entonces tenemos que hacer la aplicación de las condiciones iniciales. Fíjense que nosotros encontramos tau en la respuesta natural y también encontramos la respuesta forzada, pero no hemos encontrado PO ni hemos encontrado IO. Esto se hace al final, ya cuando tenemos la expresión de la respuesta forzada y la respuesta natural, porque tenemos que reemplazar 0. Sabemos que ese BO y ese IO es el voltaje en el capacitor y la corriente en el capacitor cuando el tiempo es 0. Entonces si reemplazamos acá 0, bueno, sabemos que esto es 0, ¿no? Esto acá es 0, sabemos que nos dio 0. Entonces si reemplazamos acá 0, pues nos da acá 0, acá nos da 0, y ideal a 0 es 1. Entonces nos da que BO en el tiempo 0, un instante después, ese 0 lo podemos representar por un instante después, que es lo mismo, que nos dio que es igual a 64 voltios. El voltaje un instante después es igual a 64 voltios, que es cuando metemos acá el 0, que nos da BO y también nos da IO. Listo, perfecto. Por ejemplo, si aquí tuviéramos un 4, digamos un voltaje 4, pues ya ese BO nos va a cambiar. Ya no va a ser el voltaje un instante después, sino ese BO nos va a cambiar. Pero como aquí nos dio 0, pues va a ser ese. Bueno, entonces esa respuesta completa que encontramos, entonces fíjense que es más 0 por la respuesta forzada que encontramos en ambos casos. Reemplazamos el tau que encontramos en la respuesta natural, que es 480 segundos, y ya nos queda la expresión. Miren, el voltaje del capacitor en función del tiempo. Entonces tenemos acá constantes, es una constante también, y el tiempo 480 segundos dice ahí, cuando t es mayor o igual que 0. Y fíjense que cuando t es menor o igual que 0, es decir, cuando está cerrado, fue el primer circuito que hicimos. Mire, cuando t es menor que 0, o sea, un instante antes de que se abriera el circuito, pues tenemos este circuito y ya encontramos cuánto era el voltaje, que es 64 voltios, y cuánto es la corriente. Un instante después, la respuesta natural, la respuesta forzada y pues la respuesta completa. Bueno, entonces lo que nos está pidiendo el ejercicio es para t menor que 0 y para t mayor que 0, pues dándole la respuesta es una función por partes. Entonces cuando t es menor que 0 es 64 voltios. Cuando t es mayor que 0, como encontramos acá, mayor o igual, pero como nos piden solo mayor, entonces lo ponemos así. Se comporta así de forma exponencial. Sabemos acá que si ponemos un tiempo muy grande, pues esto va a tender a 0, que es lo que nos dijo la respuesta forzada, que tendía a 0. Fíjense que si pongo aquí, digamos, ponemos el infinito, pues esto va a ser como 64 sobre infinito, porque esto como está negativo, baja, por propiedades de la potenciación, baja. Entonces nos queda 64 sobre infinito, que es igual a 0. Entonces fíjense que la exponencial nos está diciendo que en el infinito está tendiendo a 0. Y lo mismo sucede acá en la corriente. También va a tender a 0 en el infinito. Y 0,8 amperios cuando es menor que 0. Entonces ahora vamos a ver las gráficas de esas funciones que nos dieron, de la corriente en función del tiempo y el voltaje en función del tiempo. Vamos a ello. Aquí tenemos la función del voltaje del capacitor. Acuérdense que era 64 voltios, cuando aquí X representa el tiempo, cuando el tiempo era menor que 0. Entonces fíjense que es una constante, 64 voltios
es una línea recta. Cuando el tiempo es menor que 0 es una línea recta. Siempre se mantiene constante 64 voltios. Listo. Y cuando el tiempo es mayor que 0, pues se comportaba como el exponencial, que fíjense que lo que nos dijo la respuesta forzada es que cuando se iba para infinito tendía a 0, y aquí nos damos cuenta que ese voltaje está tendiendo a 0 cuando se va para infinito. Esta es la función por partes pues del voltaje del capacitor, aquí en la gráfica. Entonces fíjense que antes de que se abriera el interruptor, pues era constante ese voltaje. En el capacitor era constante, y por eso como el voltaje es constante, definimos que la corriente es 0, la corriente que circulaba por ese capacitor. Se comporta, cuando el voltaje así es constante, se comporta como un circuito abierto. Y aquí pues la respuesta natural, o cómo reacciona el capacitor al cambio, que se abre el interruptor. Bueno, ahora vamos a ver el de la corriente que también nos estaban pidiendo. Bueno, aquí entonces podemos ver que 0,8 amperios cuando t era menor que 0. Entonces fíjense que es una línea recta. Esta azul pues es la exponencial. Cuando t es mayor que 0 parece una línea recta, pero es una exponencial, solo que nos engañó la visual. Sí, ahí es una exponencial, solo que fíjense que ahí va decreciendo. Cada vez que avanzamos más va decreciendo. Bueno, ahí notamos que va decreciendo. Entonces es una exponencial. No tan marcada como la otra, pero también es una exponencial ahí. Y eso ya sería todo el ejercicio. Espero que te haya gustado. Si te ha sido útil, te invito a que me regales un like y te suscribas al canal.